bueno para siempre es su misericordia. Creo que ninguno de nosotros hemos dejado de comprobar la fidelidad y la misericordia del Señor. Vamos a la palabra del Señor. Salmo 51, verso 10. Salmo 51, verso 10. Hoy quiero hablar sobre los efectos o las manifestaciones de la oración en la vida del creyente. Usted ora por las personas, pero cuando ora por alguien, ministra a las personas. Pero lo más asombroso es cuando usted ora, el primero que recibe es el que ora. Usted da de lo que ha recibido de parte de Dios. Cuando usted se acerca en la oración, la primera administración es para usted, la primera impartición. ¿Se acuerdan cuando los discípulos estaban entrando en la puerta de la Hermosa? ¿Qué le dijeron a aquel hombre que pedía un milagro? Lo que tengo, te doy. Y ellos tenían la visitación del Señor en sus vidas. La primera circunstancia en la oración es que usted recibe, usted es bendecido, usted es lleno, usted es fortalecido. Dios está con usted. ¿Cuántos dicen amén? Y ese es el primer de los grandes beneficios de la oración. Nosotros como pueblo de Dios tenemos que aprender a entender que el primer impactado, que la primera persona que alcanza cosas grandes es una persona que ora a Dios. Por eso quiero hablar sobre qué recibimos cuando oramos. En una ocasión los discípulos le preguntaron a Cristo: ¿y qué recibiremos si hemos dejado todo? ¿Qué vamos a recibir? ¿Y qué les dijo el Señor? Ustedes van a recibir en esta vida y en la venidera también. El seguir a Cristo, hay su recompensa, hay sus bendiciones. Ninguno que ha servido a Cristo, amado a Cristo, se queda sin recompensa. La palabra de Dios dice que Él es fiel y aún un vaso de agua, dice la Biblia, no quedará sin recompensa. Amén. Y quiero hablar sobre esto. ¿Qué recibo cuando yo voy a la oración? Si estoy diciendo, estoy creyendo que soy bendecido, usted tiene que entender cada vez que va a la oración, Dios le va a empezar a trabajar en su vida. Y en el Salmo 51, verso, ¿qué les dije? ¿Verso qué? 10. Hemos leído este salmo, pero dice de la siguiente manera: la primera circunstancia que recibo cuando yo voy a la oración es: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Cuántos de nosotros hemos recibido quizás en nuestro teléfono, de la marca que sea, o en nuestra computadora, un mensaje que nos llega y dice: hay que actualizar? Siempre nos está llegando esa información. Quiere decir que necesitamos darle un clic allí para recibir una actualización. ¿Y qué significa la actualización? ¿Qué significa? Que renovación, estar al día, estar actualizado. Miren nada más, cada vez que usted va a la oración, usted recibe un clic y más que un clic. La primera circunstancia que encontramos en la oración es lo que dice el Salmo 51:10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. La primera circunstancia es: si no hay oración, no hay una creación de un corazón. El único que puede crear una vida limpia y transformar un corazón es Dios. Por ahí tenemos que comenzar. Por eso, ese salmo lo escribió David. Y él, si se había apartado de Dios, él regresaba a Dios y lo buscaba con todo su corazón.
La primera circunstancia que recibimos cuando nosotros oramos es que Dios está creando. Y cuando decimos crear, es que Él tiene el poder para hacer algo. Aún de la nada, Dios lo puede hacer, amén. Y eso es creador, el poder creador de Dios. Nadie te puede limpiar tu corazón a menos que no pases por la cruz. El camino de la cruz, el camino de buscar a Dios, el camino de ser salvo, amén. De pedir que el Señor con su sangre, con su mano poderosa nos perdone. Ahí es la primera circunstancia que nosotros encontramos en la oración. Encontramos perdón. Encontramos la creación de un corazón limpio. Fuera de la oración, fuera de esa circunstancia, no vamos a encontrar limpieza en nuestra vida. Podemos escuchar, podemos convivir, pero si no tenemos tiempo en la oración, si no buscamos a Dios, no le vamos a permitir a Dios que trabaje en nuestras vidas. Y lo primero es, crea en mí un corazón limpio. Cuando uno se acerca a Dios en la oración, debe de pedir que Él haga algo en nuestra vida, transforme nuestros corazones. Y lo siguiente es, renueva un espíritu recto dentro de mí. Un corazón limpio, pero un espíritu recto. Un espíritu que aprenda a caminar en las normas que Dios quiere que caminemos. Imagínense, solamente si pasas por el proceso de la oración, de tener un encuentro con el Señor, de platicar con Él, porque eso es orar, es platicar. Hay gente que me dice, yo no puedo orar, es que no me dan las palabras, pero se pasa platicando 2 horas. Eso es orar, es platicar con Dios. Eso es orar, hablar con Dios. Imagínense, es que me canso, pastor, no sé qué decir. En 5 horas ya se me acabaron las palabras. Pues orar es hablar con Dios, es platicar. Imagínense, las 2 cosas principales son los fundamentos. Crea en mí un corazón limpio. Y lo segundo, que dice, renueva un espíritu recto dentro de mí. La palabra renovación significa actualización. Que lo que está anterior es quitado para volver a actualizar y decir está nuevo. Usted dice, esto estaba maltratado, lo mandé a pintar o a limpiar y quedó, ¿cómo decimos? Quedó como nuevo. Pues eso es actualizar, eso es renovarse. Renueva en mí un espíritu recto. Nosotros cada día que vamos a la oración somos actualizados. Dios nos coloca al día. Una persona que ora no vive con lo de ayer o lo de antier o lo de hace 10 años. Una persona que tiene una comunión con el Señor día a día se va renovando. ¿Cuántos dicen amén? Se va actualizando. Tiene que enfrentar el día a día. Tiene que caminar en el día a día. Tiene que tomar decisiones en el día a día. Amén. Por ejemplo, si usted compra un celular, muy moderno que sea, sale de la tienda donde lo compró y usted va, wow, el S número 10, usted va cruzando la puerta y ya le dice, ya no sirve su S10, porque ahora acaba de salir el S11. O sea, todo cambia vertiginosamente, y más en la tecnología, todo cambia. Pues imagínense en la vida espiritual, en la vida de comunión con Dios. Día a día Dios tiene algo que enseñarnos. Se nos va a acabar la vida y no vamos a comprender a Dios todavía. Tendremos una eternidad para hablar con Dios. Escuche bien. Eso es lo que va a hacer usted en la eternidad. Preguntar, querer saber, conocer a Dios. Imagínense todas las incógnitas que tengamos o las cosas que no sabemos. Tendremos una eternidad para hablar con Dios. Imagínense 2 cosas fundamentales: que Dios cree un corazón limpio, y lo siguiente es renueva un espíritu recto dentro de mí. Ese proceso solamente se da a través de la oración.
ese proceso no lo vas a adquirir de otra manera, sino teniendo un encuentro con el Señor, teniendo una comunión con el Señor. Si seguimos en el texto y otros textos que voy a compartir con ustedes, como el que se encuentra en Tito capítulo 3, verso 5. Miren lo que dice Tito capítulo 3, verso 5. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Escuche bien esto. Mire lo que está declarando la Biblia. Usted no ha hecho nada para salvarse y sí ha hecho mucho para perderse. Nosotros somos especialistas para perdernos. Somos buenísimos. Ayer escuchaba yo el comentario de una persona que tiene un doctorado y decía que viene de un congreso en la Ciudad de México donde se reunieron la crema innata de la administración, la gente que piensa cómo dirigir un país, los sabios, los que han alcanzado niveles extraordinarios. Y lo que dicen es, México no le vemos por dónde. Escuche bien lo que están diciendo esa gente. No hay por dónde arreglar esto. Imagínense, los sabios dicen eso. Imagínense, si un sabio no sabe cómo hacer lo bueno, pues imagínense este pobre hombre que está aquí. O sea, imagínense si los sabios dicen, yo no agarraría ya no quiero nada con México. No hay por dónde. 80 millones de pobres en la miseria extrema. Usted, hermano, usted no está en la miseria. Usted tiene su casita. Están hablando de gente que no tiene un techo, que no tiene que comer, no tiene baños, no tiene agua, no tiene nada seguro. 80 millones de mexicanos así. Y el otro por 19% está luchando para no caer en eso. Escuche bien, es una brecha abismal que hay. 80 en la miseria y 19% luchando para no caer ahí. Y el 1% es el dueño de todo. Imagínense nada más lo abismal que hay. Ahora, queridos hermanos, lo comento esto porque si la gente sabia dice, no podemos, no hay manera. Imagínense lo que está diciendo el capítulo de Tito, que cuando nosotros vamos al Señor, no es por nuestras obras que podríamos alcanzar. Si no podemos o no sabemos cómo arreglar estos problemas, imagínense cómo usted sabrá en el concepto más interesante que es la salvación. Necesitamos ir a Dios, necesitamos buscar a Dios verdaderamente. El camino es regresar a Dios, el camino es orar. Si el hombre, si me buscare, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y se convirtieron de sus malos caminos, yo oiré desde los cielos y sanaré su tierra. Ahí está la fórmula de regresar al éxito, amén. No hay otro camino. Ya que tengamos trabajo, no, hermanos, primero comienza buscando a Dios, primero comienza permitiéndole a Dios que cree en ti un corazón recto, un espíritu recto, un corazón limpio, porque no lo vas a poder encontrar por otro lado. Queridos hermanos, y la palabra del Señor dice, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Día a día nosotros somos actualizados cuando vamos a la presencia del Señor. Día a día, momento a momento, Dios trabaja con nosotros y el Espíritu Santo está ahí para darte la validez. ¿Cuántos de ustedes le dan clic? ¿Pero qué le pide? ¿Cuántos de nosotros nos dan una prueba en un programa? ¿Pero qué tiene que comprar? Le dice, le damos 10 días para que lo pruebe. Y a los 10 días, ¿qué pasa? ¿Qué le pasa a los programas? Se suspenden. ¿Qué necesitas? Comprarlo y necesitas una llave.
Pues imagínense, día a día el Espíritu Santo es como esa llave que está ahí. Sin la ayuda del Espíritu Santo, todo proceso queda inválido. La Biblia dice que Él está con nosotros y Él nos guiará a toda verdad y a toda justicia. Escuche bien lo que está hablando la palabra de Dios. Hay una intervención de parte de Dios en nuestra vida. La gran pregunta es, ¿usted permite que Dios se intervenga en su vida? ¿Usted le da derecho a Dios que haga algo en su vida? Usted viene y le permite, ¿sabes qué, Señor? Te abro mi corazón y yo ya no puedo. Haz algo conmigo. Y cuando decimos así, Dios hace cosas extraordinarias con nosotros. ¿Cuántos alaban al Señor? Esa es la primera circunstancia. Dios quiere crear en nosotros un corazón limpio y un espíritu recto. En segundo lugar, Dios quiere crear algo más a través de la oración. Isaías 40:31. Lo que recibo yo cuando voy a orar, en segundo lugar, según Isaías 40:31, este segundo pasaje, que es interesante. Miren lo que dice: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Lo que yo recibo cuando voy a orar es nuevas fuerzas. Si estoy diciendo que me estoy renovando, que me estoy actualizando, entonces recibo ¿qué? Nuevas fuerzas. Miren lo que dice la Biblia. Por eso dice, continúa el pasaje: aquellos que reciben nuevas fuerzas se levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. ¿Qué le hace a usted continuar en la vida cristiana? Queridos hermanos, hay motivos, un montón de razones para dejar la vida cristiana. Hay un montón. Pero ninguna de esas razones es válida. Porque la Biblia dice que si vamos al Señor, recibimos ¿qué? Nuevas fuerzas. Imagínense, tiene la capacidad de levantarse, tiene la capacidad de correr, tiene la capacidad de caminar. Y está hablando en un sentido espiritual. Dios está trabajando en nuestros corazones. Usted puede estar sano por fuera, físicamente, pero enfermo mentalmente. Amén. Porque usted necesita la renovación del Señor a través de la oración. Cuando usted va a la oración, usted es refrescado, ayudado por Dios. Amén. Usted se levanta con una convicción diferente porque Dios le ha dado ¿qué? Nuevas fuerzas. ¿Usted quiere fuerzas para caminar? ¿Usted quiere ánimo para caminar? Tiene que orar. Tiene que tener comunión con Dios. Tiene que tener ese acercamiento con el Señor. No quiere cansarse, no quiere fatigarse, pues tiene que tener una comunión cercana con el Señor. Otras cosas que recibimos. ¿Cuántos están aquí? Según Romanos capítulo 12, verso 2, hay algo más que recibimos a través de la oración. Y es lo que dice así: no os conforméis a este siglo. Imagínense, el creyente no se conforma al hoy. ¿Usted cómo vive? ¿Conforme con lo que tiene? ¿Conforme con lo que es? ¿Cómo vivimos? Imagínense que la vida del creyente, la palabra de Dios dice que es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Hágase una pregunta: ¿cómo es usted? Vamos a hacer esto. Hágase una fotografía espiritual. Hágase una resonancia magnética espiritual. ¿Qué es lo que ve en su vida espiritual?
y tenga esa imagen del hoy, pero tenga la de hace 5 años o hace 10 años. Si usted compara las dos imágenes, ¿qué podría haber? ¿Avance o atraso? ¿Qué es lo que ve? Y usted dirá, ¿cómo estoy? La gran pregunta es, ¿cómo está su comunión? Porque empezamos a buscar tantas preguntas, pero no comenzamos por la primera. ¿Cómo está mi comunión con el Señor? ¿Cómo está mi tiempo de oración con el Señor? Imagínense, yo he visto personas enfermas con un cáncer, por ejemplo, les toman una imagen y si le han tratado, le toman otra imagen. ¿Y qué dicen? Cuando las comparan, dicen, oiga, ¿ha avanzado o ya no tiene nada? Si nosotros hace 10 años no conocíamos al Señor, ¿cómo estaba esa radiografía? ¿Cómo estaba? Manchada. Pues si se la toma ahorita, ¿cómo está? Mi hermano, no ha avanzado nada, está más renegrida está. O sea, ¿cuál es la cuestión entonces? ¿Qué es lo que ha pasado? Una cosa, ¿cómo es tu comunión con Dios? Porque lo que estamos diciendo aquí, imagínense esto, ¿cuántos alaban al Señor, hermano? No te puedes conformar a este siglo. O sea, lo que está diciendo es, no te puedes adaptar a lo que el mundo te está dictaminando. O sea, las normas de Dios no son iguales a las normas del mundo. Quizás tu radiografía, si la comparas con otro del mundo, dice, pues yo creo que estoy bueno, estoy bien. ¿Verdad? No le hago mal a nadie, soy muy buena persona, pero sigue manchado. Queridos hermanos, lo que tenemos que reflexionar es, qué hermoso es cuando podemos decir, esa era mi vida pasada, pero ahora mi vida es diferente por la comunión que Dios tiene conmigo y yo con Él. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación. ¿Cómo vas a ser transformado? Por la actualización. ¿Y qué es lo que me actualiza? La oración. Si yo quiero ser transformado, tengo que aprender a orar. Por eso en la vida cristiana hay dos cosas que nos enseñan básicas. Y es la lectura de la palabra de Dios y lo siguiente es ¿qué? La oración. Sin esas no podríamos. Imagínense, transformados. La palabra transformación significa un cambio. Y ese cambio Dios lo va haciendo día a día en nuestra vida. O sea, Dios no falla al trabajo que le ha encomendado al Espíritu Santo para transformarnos. Dice, sino transformados por medio de la renovación, pero mire, de vuestro ¿qué? Mire, qué interesante está eso. Le permito a Dios que haga una creación de algo limpio en mi corazón. Jeremías dijo a través del Espíritu Santo que el corazón está desahuciado. El corazón no tiene cura. Cuando un corazón no tiene cura, ¿qué hacen los doctores? Trasplantar un corazón sano. Dios, fíjese, desde la palabra de Jeremías, Dios dijo, ya existía el trasplante de corazón. Y dice, les quitaré ese corazón de piedra y pondré un corazón de carne para que me amen y me busquen. O sea que el primer cardiólogo que hizo la primera intervención fue Dios. El primer cardiólogo intervencionista fue Dios. Habló sobre la tesis que sí se podía cambiar un corazón. Imagínese esto. Le entregamos el corazón a través de la oración. Permitimos que nuestro espíritu empiece a caminar por un camino recto.
Pero lo tercero que le entregamos en la oración es mi mente. La mente debe ser renovada, actualizada también. Dios cambia el corazón, renueva un espíritu recto, porque día a día estamos tomando decisiones, pero no podemos caminar con la misma mentalidad cuando conocimos a Cristo. Hoy tu fe debe ser más gigante. Escuche bien eso. Y los desafíos que Dios te pide van a ser más grandes. Cuando nosotros empezamos a caminar, Dios le pide un poquito de fe. Pero hay otras personas que son gigantes en la fe porque han caminado y se han acumulado responsabilidades que Dios le ha dado. Pero su mentalidad ha cambiado. Amén. Dios ha ido procesando también clic en la mente. ¿A través de qué? De la oración. Tú puedes entregar el corazón a Dios. Tú puedes decirle, Señor, ayúdame a caminar. Pero si de aquí no sales con una mente renovada y cambiada y decirle al Señor, pienso diferente, vivo diferente, creo en ti de diferente manera, entiendo lo que tú me explicas, Señor. O sea, usted avanzó en el corazón, avanzó en el espíritu, pero no avanzó acá. Y son tres cosas que Dios hace. Nos cambia el corazón, nos renueva el espíritu, pero nos renueva ¿qué? La mente. ¿Cómo es su mente hoy? Haga otra radiografía. ¿Usted sigue pensando igualito que hace 10 años? Porque si toma una fotografía, si agarra una foto de hace 10 años, usted físicamente no está igualito. Por eso Dios no te pide que tú te vayas haciendo clic aquí en el cuerpo, porque solito clic, 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 clic. O sea, nos vamos envejeciendo. Usted se va cambiando. Amén. Pero creemos que todo cambia así. No. Nuestra mente tiene que ir cambiando y actualizando. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Fíjese bien. ¿Y usted por qué está aquí? Hermano, estoy aprovechando porque no tengo trabajo y no tengo nada. Voy a buscar a Dios. Qué bueno. Pero, ¿y este por qué no está aquí? No, hombre, este está ocupadísimo y tiene tantas responsabilidades. Entonces se da cuenta que su clic en su mente no se actualizó porque el trabajo y las responsabilidades no le dan tiempo de buscar a Dios. Entonces su clic de cómo hago mi agenda, el trabajo y las responsabilidades de su vida lo agobiaron. O sea, le llegó el tiempo, pero él en su razonamiento tiene que actualizarse y decir, tengo que buscar a Dios. ¿Cómo le voy a hacer? Debe de ser prioridad en mi agenda. Entonces soy inteligente y le pido a Dios para que yo cumpla con mi responsabilidad en la vida cristiana. Dios nos ha dado esa capacidad. Usted no puede decir, no puedo, no tengo tiempo, en otro momento lo haré. Cuando yo no tenga trabajo voy a buscar a Dios. Cuando yo no tenga trabajo voy a orar. Cuando yo no tenga responsabilidad. No, hermanos, tenemos que tener una renovación completa en el poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Para tener ese encuentro con Dios y caminar sirviendo a Dios eternamente. ¿Cuántos dicen amén? Escuche bien esto. Tenemos que ser renovados a través de la oración en nuestra mente. ¿Por qué tenemos que ser renovados también en nuestra mente? Mire lo que dice, lo que continúa ese pasaje. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de ¿quién? De Dios. O sea, para que tú vivas